Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio. Saludos, estimada audiencia del Financiero, sean bienvenidos a un nuevo foro. Les saluda Brandon Flores, periodista de negocios acá del medio. Hoy nos acompañan don Ricardo Nazar, director de Derecho Notarial de la firma Baker Tilly, y don Carlos Aguilar, quien es director ejecutivo de IBEMA. Con ellos vamos a conversar sobre diversos temas que nos llaman la atención, que son de interés para nuestro público, sobre el mercado automotriz nacional, ¿verdad? Estamos ya a pocos días de que inicie la Expo Móvil 2024, que es la principal feria, ¿verdad? Para las personas que están interesadas en adquirir o cambiar su vehículo. También tenemos temas de la actualización de la industria, datos del 2023, qué está pasando con los modelos eléctricos, ¿verdad? Y todos estos temas del sector automotriz que son de interés para nuestro público. Vamos a iniciar agradeciendo primero a nuestros patrocinadores, ya que este espacio es presentado por Baker Tilly, la firma legal, y con el patrocinio de Expen y Chang'an Autos. Vamos a empezar con don Carlos. Don Carlos, ¿usted nos podría hacer por favor un análisis de cómo está el mercado automotriz nacional con los datos de 2023? ¿Qué notaron ustedes como importadores el año anterior en cuanto a movimiento y llegada de nuevas unidades? Mira, muchas gracias y encantado de compartir este espacio con vos y con Ricardo. Yo creo que lo que ha sucedido en los últimos 2-3 años ha sido una situación espectacular para el mercado automotriz. Y es que posterior a la situación que se presentó con la pandemia, donde hubo interrupciones importantes y problemas de abastecimiento de vehículos, estamos en un rebote posterior donde el año 2023 fue el segundo mejor año histórico desde que tenemos registros en la asociación, únicamente superado por el 2016. Y cuando empezamos a hacer la comparativa entre el 2016, que es el mejor año histórico, y el 2023, nos damos cuenta que la diferencia fueron prácticamente 15 días de venta de vehículos. Es decir, así de poco fue la diferencia entre uno y otro año. Ahora bien, hablando del 2023 como segundo mejor año histórico, ha presentado una serie de situaciones donde han habido reacomodos en la distribución de los segmentos, los mercados de procedencia también, y esto nos ha llevado a replantear incluso los pedidos de vehículos hacia futuro. En este momento, el acumulado 2024, tenemos más de 11,000 unidades ingresadas a este momento y de ellas un 15% son vehículos eléctricos. Okay. Entonces estamos sumamente contentos del resultado que hemos tenido en los últimos días, en los últimos meses y sobre todo con una expectativa inmensa de lo que va a pasar pronto. Claro, ahora este movimiento de vehículos, la consulta para don Ricardo, también genera más trámites, ¿verdad? De inscripción, de registros. ¿Cómo han notado ustedes desde el punto de vista legal este movimiento? Claro, muchas gracias primero, Brandon, por estar aquí y Carlos por estar con vos también en este foro. Desde el punto de vista legal, los trámites de inscripción se han mantenido normales, se han mantenido iguales para lo que es el tema de los vehículos. Han habido ciertos cambios que obviamente son parte también de un cambio
cultural que ha tenido el país en el tema de los autos eléctricos, como decía ahora don Carlos, con ese porcentaje de vehículos que para este 2024 llegan, pero desde el punto de vista legal, los requisitos para inscripción básicamente siguen siendo los mismos. Las agencias tienen que revisar que los vehículos cumplan con esos requisitos, con toda la parte de inscripción registral como tal y que el vehículo pueda ser inscrito en Costa Rica. Con eso ya cumplimos una parte. Y los compradores también tienen que darle a las agencias y también a las entidades financieras todos los requisitos que éstas pidan para que las escrituras de inscripción puedan ser inscritas a nivel registral. Sobre ese mismo tema, don Ricardo, ¿cuánto es el tiempo promedio que se puede tardar ya la inscripción de un vehículo que viene llegando al país? Claro, va a depender, digamos, mucho también en el momento que llegue y si cumple con todos los requisitos de nacionalización. Esos tiempos están determinados a nivel también de la ley, aunque a veces, Carlos me dirá si es cierto o no, a veces pueden variar o pueden ir un poquito más adelante o pueden ir un poquito más atrás. Y también desde el tema de inscripción registral, ya a nivel de registro público, cuando se presenta una escritura para inscribir, el registro tiene 8 días para hacer la inscripción. Eso puede ser antes, normalmente el registro está trabajando muy rápido y puede salir el vehículo en 2, 3, 4 o 5 días. Después de 8 ya sí es difícil que el registro se atrase tanto. Don Carlos. Gracias. Tal vez para agregarte en eso, coincido con Ricardo en lo que nos indica. Sin embargo, hay algunos temas previos al momento de preparar toda esa documentación que tenemos que ir cumpliendo y hay que ir superando esas etapas. Una de ellas, en el proceso de nacionalización, está el tema de la revisión previa de ese vehículo. Recordemos que no todos los vehículos que ingresan al país es nada más ingresar, pagar impuestos y ya salen a la venta. Hay un proceso previo de revisión de estas unidades que sean aptos para el mercado costarricense. Entonces, ese proceso de revisión previa lo tiene que realizar en este momento el gobierno por medio del ente encargado, que es DECRA. Con DECRA hemos tenido algunos atrasos. Existe una plataforma digital que funciona como enlace entre DECRA y otras instituciones. Se llama TDCAR, la plataforma, y aquí lo que se supone es que existe la capacidad para enlazar todos los distintos procesos que están relacionados en la compra de un vehículo y en el proceso de inscripción de un vehículo y llevar todo este proceso. Ahora bien, en el tema de la operación de DECRA hemos encontrado algunos temas en que hay intermitencia de la transmisión de información. Entonces, se hace la revisión de un vehículo, pero cuando otras instituciones llegan al repositorio digital a consultar la información o la data de ese vehículo, resulta que no existe. Y esto ha redundado en que los plazos de inscripción se atrasen un poco. O sea, tenemos que esperar a que haya una actualización del sistema. Resulta que los servidores están en otro país donde tenemos un uso horario diferente. Entonces, donde se hacen las corridas de backup, resulta que es cuando estamos nosotros funcionando. Entonces, esto nos ha ocasionado alguna serie de ampliación de los plazos de inscripción. Sin embargo, hemos trabajado de manera conjunta con las instituciones, tanto RACSA, tanto la gente de DECRA, el COSEBI, para encontrar soluciones y poder avanzar en estos procesos de inscripción y lograr llegar al ideal que nos indica Ricardo, que es que las inscripciones sean rápido, puesto que la gente cuando adquiere el vehículo lo que quiere es andarlo de una vez, ¿verdad? Y no solamente es esto cuando pensamos en vehículos particulares, el hecho de tener el carro, ¿verdad? Y tener la placa y poder circular de manera legal, sino pensemos también en los vehículos que son para trabajo. Camiones, algunos de ellos tienen que ir todavía a pesos y dimensiones para lograr que tengamos la boleta de pesos y dimensiones que le autoriza a trabajar, las microbuses o busetas, ¿verdad? Que tienen que tramitar permisos para transporte de turistas, estudiantes, etcétera. Entonces, son procesos que están encadenados y un pequeño atraso en estas situaciones nos genera atrasos de días e incluso meses en otros procesos. Entonces, es importantísimo poder avanzar en esto de manera fluida. Claro, en ese mismo punto, don Carlos, ¿qué acciones pueden tomar las agencias, ¿verdad? Previendo todos estos cambios o procesos que usted nos comenta? Mira, desde IBEMA hemos estado dando un apoyo prácticamente 24/7, fin de año, Semana Santa,
que son épocas de pico, ¿verdad? Que decimos nosotros, han sido importantes en cantidad de horas de trabajo de parte de la asociación y prácticamente tenemos una persona destinada a estar atendiendo estos enlaces, estar atendiendo las consultas, canalizándolas adecuadamente y buscando la manera de resolver estas situaciones de manera que las agencias y a fin de cuentas ni siquiera la agencia como tal, sino el usuario pueda tener el trámite completado en el menor tiempo posible. Lo que pasa es que cuando se han acumulado trámites, pues evidentemente ha habido una necesidad más grande de agilizar algunas situaciones y esto implica, ¿verdad?, que tengamos que ir dividiendo cargas de trabajo y otras cosas, pero se trata de eso, de pensar siempre en el consumidor final, que es el usuario del vehículo. Claro. Ahora, don Ricardo, si yo ya tomé la decisión de comprar un vehículo nuevo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos aspectos legales que tengo que tomar en cuenta? Pues también sabiendo que me va a tardar un poquito más todo el proceso de inscripción, ¿verdad? Vamos a ver, en ese sentido lo primero que tenemos que ver es cómo va a adquirir usted el vehículo. Si va a ser una compra directa o va a ser con un financiamiento. Porque entonces eso va a variar los requisitos que usted necesita y los que le va a pedir también el vendedor. Si es, por ejemplo, con un crédito, entonces hay que revisar cuáles son los requisitos que le va a pedir el banco, que prácticamente lo que usted va a demostrarle al banco o a la entidad financiera es capacidad de pago. Todos varían, las condiciones que le van a dar a los vehículos son diferentes también dependiendo de qué tipo de vehículo esté adquiriendo. Si estamos hablando de un vehículo de gasolina, son ciertas condiciones. Si estamos hablando de un vehículo eléctrico, tiene, por ejemplo, mejores condiciones para los créditos. Y si es compra directa, pues es diferente. Entonces siempre tiene que demostrar capacidad de pago. Va a depender también si, por ejemplo, usted es asalariado, si es trabajador independiente, cómo son sus ingresos. Las entidades financieras van a hacer un análisis de su capacidad y así usted va a poder adquirir el bien. ¿Cuánto tiempo sería como lo ideal que usted recomienda para tener toda esa documentación al día y no llevarse una sorpresa pues al momento de hacer la compra? Bueno, el mejor escenario es que cuando usted tome la decisión ya tenga todo listo, pero eso normalmente no sucede. Entonces, si usted toma la decisión de comprar el vehículo, las agencias también le van a dar apoyo, porque las agencias cuando usted llega a comprar lo van a entrevistar, digamos, de alguna manera, le van a solicitar cuáles son esos requisitos que ellos requieren y usted puede iniciar ahí a recabarlos. Una vez que los tiene, entonces el trámite va a fluir. Perfecto. Brandon. Don Carlos. Gracias y coincido con Ricardo en este punto. Creo que adicional al tema de completar el proceso de compra del vehículo y de la documentación, los clientes llegan a un punto que es cuando le entregan el vehículo, le entregan los documentos, le entregan copia de la escritura, le entregan una placa AGV y yo creo que eso es súper importante. Estaba leyendo en redes sociales en estos días un cliente que decía que había ido a la agencia, había adquirido el carro, no indica cuál agencia, pero que no le habían dado ningún tipo de placa. ¿Okay? Esto, pues evidentemente, lo obliga a no poder utilizar el vehículo, más bien no sé cómo se lo entregaron. Las placas AGV justamente en lo que consisten es placa agente vendedor. Es una placa, un permiso especial de circulación que lo que hace es que faculta a la persona para utilizar el vehículo durante un determinado tiempo, un determinado lapso mientras se inscribe y poder utilizarlo de manera legal. Ahora bien, existen prácticas inadecuadas como el hecho de que le dan al cliente una copia de la placa. Eso no está autorizado, eso es una circulación ilegal. Entonces, tenemos que asegurarnos siempre que nos den una placa AGV y que nos den una placa AGV original. Ahora bien, entiendo que para cierto tipo de vehículos, en el caso de motocicletas, les dan la placa original y les dan una copia por el caso que en la motocicleta es más difícil tener la placa AGV, que es un documento de este tamaño, ¿verdad? Adherido y se puede perder. Entonces, la persona generalmente circula con una copia y tiene el original guardado en alguna parte de la motocicleta o de sus documentos. Pero es un documento importante que tienen que exigir los clientes al momento de hacer la compra de un vehículo. Perfecto. Bueno, ya hemos hablado un poco, ¿verdad?, de lo que ha pasado en el mercado en los últimos años y cómo se ha estado comportando también el cliente. Y me gustaría detenerme en ese punto para consultarles qué es lo que está buscando hoy el cliente en un vehículo. Tal vez empezamos por usted, don Carlos, por favor. Es muy particular. La tendencia del mercado indica, y lo tengo con datos duros, digo yo, ¿verdad? El cliente está buscando un SUV automático blanco. Esas son las condiciones
básicas de todos los vehículos que se adquieren o de la mayoría que se adquieren en el momento en el mercado. Ahora bien, el tema de SUVs es muy amplio, ¿verdad? Entonces, creo que los consumidores están pasando esa búsqueda del vehículo pensando en un tema de versatilidad, de comodidad, de uso y también de seguridad. Nosotros hemos notado también que el tema de los vehículos sedanes, ¿verdad? Esos automóviles grandes, 4 puertas con cajuela, van dejando de ser tan atractivos y la gente empieza más bien a buscar los SUVs o los crossover, ¿verdad? Que es un vehículo con un poco más de alto, tiene un poco más de espacio en la cajuela para almacenaje. Y esto quiere decir que la gente está pensando en un poco más de funcionalidad de ese vehículo para todo tipo de usos o aventuras en que se embarcan, ¿verdad? Actualmente muchas de las campañas que ustedes van a ver de publicidad presentan a la persona yendo a la playa, yendo al trabajo, compartiendo con amigos, y creo que eso es parte de la versatilidad que ofrecen los SUVs en este momento. Vamos a tocar el tema de los eléctricos más a profundidad un poco más adelante, pero antes quería consultarle a don Ricardo si considera que los vehículos eléctricos están siendo más atractivos para los consumidores y tal vez comentar brevemente cuáles son esos beneficios, ¿verdad?, que tiene un vehículo eléctrico. Claro, hay un cambio de paradigma, se está dando un cambio de paradigma y coincido perfectamente con lo que dice Carlos en el tema de esos datos duros del SUV y en la versatilidad que está buscando la gente. Esa versatilidad, ese cambio me va a dar un auto eléctrico. ¿Por qué? Porque las personas ahora están buscando no solamente una opción, un medio de transporte que les permita ir a cualquier lugar del país, que ya sabemos que nuestras condiciones geográficas son particulares, sino que también sea un vehículo que de alguna u otra forma ayude al mundo, sea amigable con el medio ambiente. Eso es un auto eléctrico. ¿Por qué? Porque te va a permitir una serie de ventajas adicionales a las que ya tiene un vehículo normal de gasolina y también de alguna manera las nuevas generaciones buscan este cambio. ¿Por qué? Porque te está ayudando el medio ambiente, está ayudando a la salud, se elimina mucha contaminación sónica. Hay muchas ventajas que tiene un vehículo eléctrico que posiblemente ahorita vamos a profundizar, pero también es parte de lo que están buscando las nuevas generaciones. Entonces creo que por ahí anda el tema. Claro. Ahora, también ustedes comentaban un detalle muy importante y es el cambio de paradigma. Hoy vemos, incluso nosotros en El Financiero hemos hecho reportajes del boom de carros chinos, ¿verdad? Que incluso hay modelos por debajo de los $30,000. Don Carlos, ¿por qué estamos viendo hoy un mayor interés en vehículos chinos en el país? Veo eso orientado a un tema de la oferta. Creo que el mercado chino es sumamente agresivo. En un evento que teníamos a finales del año pasado especializado en vehículos eléctricos, teníamos carros que arrancaban en los $16,900. Entonces, esto habla muchísimo del nivel de competencia que los carros eléctricos y en especial los procedentes de China están introduciendo al resto del mercado. Ahora bien, China reúne una condición muy particular y es que no solamente tienen el tema de producción de las baterías, sino que reúne también la producción de repuestos, el ensamble de esos vehículos, o sea, centralizan toda la operación en un solo lugar. Y esto les permite ser sumamente competitivos a nivel de precios. Aparte de eso, ellos están enfocados en un mercado masivo, más allá de vehículos de lujo. Si bien es cierto, ya están empezando a existir los vehículos chinos en la categoría de lujo y realmente que tienen lujo, sin embargo están más enfocados en un mercado masivo y un mercado de productos súper diferentes, súper amplios, en el cual están ofreciendo prácticamente vehículos para todos los segmentos y para todos los usos. Entonces ya empezamos a ver no solo automóviles compactos, sino que también empezamos a ver SUVs, empezamos a ver vehículos de trabajo, camionetas, pickups. Entonces la gama de vehículos chinos empieza a hacerse cada vez más grande y esto acompañado de precios sumamente competitivos y una cantidad importantísima de representación en el mercado costarricense hace que sea un fenómeno aquí en Costa Rica y en el resto de países de la región. Obviamente no con tanto impulso como el que se está viendo acá en Costa Rica, pero es un mercado que va a crecer y va a tender a crecer en los próximos años. Claro. Ahora, don Ricardo, nosotros también en las investigaciones que hemos hecho nos hemos topado testimonios de clientes que tal vez dicen, es que no me decido por un carro chino porque no estoy muy seguro del respaldo, no estoy muy seguro de la procedencia. Y justamente las agencias distribuidoras apuntan a eso, ¿no? ¿Verdad? A darle esa seguridad al cliente de que está comprando un buen producto.
Pero a nivel legal, ¿cuáles son como esas responsabilidades que tiene una agencia hacia el cliente, ¿verdad?, en el aspecto de la garantía de los vehículos? Claro, cualquier bien que usted adquiera tiene garantía y está protegido por ley. La ley le da a cualquier consumidor final una protección de los bienes que compra por medio de una garantía. Ahora, lo que debe de hacer el consumidor final, la persona que va a adquirir un vehículo, es buscar no solamente el vehículo que le guste, sino el respaldo que tiene ese vehículo. Y eso es muy importante. El tema del respaldo es algo esencial cuando usted adquiere cualquier bien y más un vehículo. Claro. ¿Por qué? Porque lo vas a tener por bastante tiempo. Entonces es importante buscar ese respaldo. Ese respaldo le va a garantizar a la persona que adquiere el bien que va a poder disfrutar de todo lo que el bien le pueda entregar. Entonces el consumidor final sí debería hacer un análisis cuando va a adquirir un vehículo eléctrico en este caso, y como decía ahora don Carlos, con toda la oferta que existe, cuál es el respaldo que ese vehículo tiene en el país. Y en el caso de que haya algún incumplimiento de parte de la agencia, ¿qué acciones a corto plazo podría tomar el cliente? Puede tomar acciones judiciales en contra de la agencia, dependiendo también de qué es lo que suceda y cómo va a ejecutar la garantía. Entonces la persona tiene las facultades legales para acudir a las instancias pues especializadas, también como a la defensa del consumidor, por ejemplo, que es una instancia administrativa, para que entonces pueda hacer valer esa garantía que tiene el vehículo como tal. Don Carlos. Para construir en esto que menciona Ricardo, yo creo que es muy importante señalar que desde IBEMA nosotros no solo nos enfocamos en la venta de vehículos, tenemos también un centro de conciliación y resolución alterna de conflictos, y del cual soy director. Entonces veo prácticamente todas las situaciones y todos los casos que pasan por ahí. Y les voy a mencionar que al cabo de más de 5 años de estar operando, nunca hemos abierto un solo caso. ¿Por qué? Porque lo que hemos descubierto en una cantidad importante de casos de personas que se nos acercan y nos dicen, vea, es que tengo un problema con el vehículo, con la agencia, etcétera, etcétera. Las personas que se nos acercan, hemos logrado hacer un entendimiento entre la agencia y las personas, y lo que nos hemos dado cuenta es que definitivamente lo que existe generalmente son errores de comunicación. O sea, alguien no devolvió la llamada en su momento, alguien no entendió el mensaje que estaba transmitiendo ese cliente, no entendió bien la necesidad que tenía, y esto genera en situaciones que trascienden en más allá. Claramente hay procesos que han terminado en vías legales, o sea, eso no lo podemos evitar, pero ya es una decisión del cliente como tal. Nosotros hemos trabajado en la mayor de las disposiciones de encontrar esos entendimientos, de tender los puentes en las que las personas, la agencia, el cliente puedan lograr esos entendimientos, y prácticamente les digo que se han reducido en una manera significativa la cantidad de reclamos. ¿Por qué? Porque logramos comunicarnos de una manera asertiva, de una manera positiva, y lograr que ese problema o esa situación que se estaba presentando se resuelva de una u otra manera. Entonces, yo creo que eso es muy importante, justamente para evitar llegar a procesos judiciales. Recuerdo uno de los casos de un cliente que estaba muy molesto con la agencia, y resulta que ni siquiera era la agencia, era la aseguradora la que estaba presentando el caso, pero el cliente estaba muy molesto y llevó el proceso a vía judicial. En su momento, cuando lo estuvimos analizando, yo le expliqué al señor la situación y le dije, vea, no se desgaste, resuelva mejor la situación con la aseguradora y va a ver que le va a fluir el proceso. No, yo voy a ir a poner la denuncia, etcétera, etcétera. Al cabo de varios meses me llamó y me dijo, vea, qué embarcada. Y puse el proceso judicial, ahora no me están atendiendo, lo tienen terceros abogados, entonces tengo que hablar con ellos, ahora no me puedo poner de acuerdo. ¿Qué hago? Y le digo, o sea, estamos en una situación complicada, ¿verdad? Creo que eventualmente lo resolvimos con el señor, sentándonos a conversar un poco con la agencia, y tercerizamos ahí un poco el asunto, pero es eso. O sea, yo creo que es tender esos puentes de entendimiento, y los clientes de manera responsable también decidir dónde hacen esa compra, ¿verdad? No exponerse y dejarse llevar por algunas ofertas que resultan muy atractivas, pero a fin de cuentas no tienen un respaldo y una garantía real que le puedan ofrecer al cliente a su inversión. Claro, don Ricardo. Gracias. Tal vez para agregar un poco a lo que decía Carlos ahora, y sé que no me dejará mentir en lo que digo, cuando una persona ingresa a un proceso judicial, sea el que sea, o en este caso como para hacer valer una garantía, usted sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo termina el proceso, porque son procesos generalmente muy largos, muy desgastantes, como decía ahora don Carlos. Entonces siempre es bueno buscar esa atención primaria.
Creo que parte del respaldo que debe buscar una persona cuando compra un vehículo en una agencia es esa comunicación. Esa comunicación es esencial. ¿Para qué? Para que si surge alguna circunstancia pues gravosa para el consumidor, se pueda resolver de previo. Y existen los mecanismos adecuados, como por ejemplo la Oficina de Defensa del Consumidor o por ejemplo los centros RAC que nos decía ahora don Carlos de resolución alterna de conflictos, que son esenciales. Pero eso va a depender de la comunicación que usted logre tener con su vendedor. Entonces sí es muy importante tomarlo en cuenta antes de acudir a la vía judicial, que es una vía pues bastante larga. Y por eso también es importante hacer el sondeo, ¿verdad? En las concesionarias para estar seguro de qué me están ofreciendo, los plazos, garantías, contratos y demás. Exactamente. Don Carlos, bueno, ahora consultarle. Tenemos un mercado con una mayor oferta, hay una mayor confianza también en los consumidores, incluso llevamos un año y un poquito más con un tipo de cambio a la baja. ¿Es este un momento ideal para comprar un vehículo? Absolutamente sí. Yo creo que esa es una respuesta contundente y es que tenemos una mezcla de condiciones que hacen que sea un buen momento. O sea, no es un único factor a nivel nacional o a nivel macroeconómico, sino que es una mezcla de situaciones que yo creo que nos favorecen en este contexto y en esta situación. Recordemos primero que nada que el mercado es cíclico, ¿verdad? Entonces venimos en un rebote, como lo decía ahora, es un rebote post-pandemia, entonces existen una serie de condiciones positivas. Adicionalmente, al existir tal cantidad de oferta, tal cantidad de opciones, tenemos también a las instituciones financieras ofreciendo créditos con condiciones blandas, condiciones favorables, de cara a un Expomóvil todavía se aproximan mejores condiciones. Entonces, creo que esa es una serie de puntos que podemos ir reuniendo. Los vehículos de una u otra manera, los precios por los dólares están indexados, entonces todavía te percibimos ahí un beneficio adicional, tenemos un buen momento con las tasas de interés también, entonces creo que esto hace que de verdad no solo hayan una serie de condiciones que nos ofrecen la posibilidad de adquirir un vehículo, sino que la cantidad de oferta hace que tengamos que competir entre las agencias todavía con más fuerza. Entonces eso hace que los clientes sean los ganadores al final de esta situación. Y en un evento como en Expomóvil se reúne la oferta, se reúnen las condiciones de las agencias, las condiciones de los bancos y todos están en franca competencia. Entonces yo creo que se reúne una serie de situaciones que hacen que sea un excelente momento para adquirir un vehículo. Antes de pasar con la consulta para don Ricardo, quisiera ampliar en un detalle que me llamó la atención y es cómo pueden aprovechar las agencias este auge en el apetito de compra de vehículos. Sí, aquí me devuelvo a algo que mencionó Ricardo anteriormente y es el tema de cómo realiza usted la compra. Si hace una compra de contado, si hace una compra por medio de un financiamiento. Creo que en este momento lo más importante es que independientemente de la forma que se haga esa negociación o esa compra, que haya un proceso adecuado de revisión del perfil del cliente, el cliente por su lado que haga una revisión del perfil de esa agencia que realmente le va a ofrecer el vehículo que reúne las condiciones que necesita, que es acorde con el uso que él le va a dar con el mantenimiento, y por parte del cliente también pensar si es el vehículo acorde a sus necesidades y al uso y es el vehículo que puede pagar, ¿verdad? Para luego no tener situaciones más adelante que lamentar donde haya que recoger un vehículo, o sea, capturarlo, etcétera, y son situaciones que son un poco más complicadas y generan un anticuerpo para los clientes y para las agencias, puesto que es una situación a la que nadie quiere llegar. Sin embargo, es un proceso de revisión constante de uno y otro lado. Entonces, haciendo ese proceso, creo que podemos aprovechar el momento. Claro. Ahora, don Ricardo, cuando uno ve este boom, ¿verdad? Este crecimiento por comprar vehículos, siempre se me viene a la mente cuáles son esos deberes que yo como comprador tengo al momento de pues, comprar un vehículo que también me vaya a conllevar un contrato, ¿no? Una responsabilidad, tomando en cuenta que la mayoría de clientes pues, lo toma a crédito. Bueno, tal vez, Brandon, el primer deber y el más importante es el que mencionaba Carlos ahora. Yo como comprador tengo la capacidad de pago, eso es lo que yo tengo que preguntarme primero. Si tengo la capacidad de pago suficiente para adquirir el vehículo que quiero adquirir. O tengo que revisar cuál es el vehículo que dentro de esa oferta amplia que existe es el que yo puedo adquirir y puedo cancelar, puedo pagar. Ya cuando yo tenga esa definición, entonces debo acudir a las agencias, como lo decía ahora también don Carlos en el tema de la Expomóvil, se juntan todos los ingredientes para una muy buena cena. Entonces yo puedo llegar a la Expomóvil y ver
con lo que yo puedo pagar, ¿qué puedo adquirir? Las agencias, los vendedores nos van a indicar a los consumidores finales cuáles son esas condiciones que requieren conozca a su cliente, cómo voy a garantizar esa condición de pago, qué es lo que tengo que entregar, y con eso ya yo puedo realizar una buena compra. El consumidor siempre tiene que estar muy bien definido en lo que va a comprar y cómo lo va a cancelar, porque está adquiriendo un crédito a plazo. Entonces tiene que ser responsable también con el pago de dicho crédito. Y de ahí la importancia también de tener cabeza fría, ¿verdad? Al momento de tomar una decisión de este tipo. Cuando usted va a ver un vehículo, se enamora. Lo que pasa es que también tiene que pensar con cabeza fría para ver si ese enamoramiento se puede cumplir, ¿verdad? Pero para eso también existe una oferta muy amplia, donde usted con su capacidad de pago, las agencias y los vendedores pueden encontrar algún vehículo que le sirva a usted. Don Carlos. Sí, quería aportar que creo que desde el punto de vista de los clientes tenemos que ser consumidores responsables. Efectivamente, uno se enamora cuando va y se monta en el carro y uno se empieza a ver en el retrovisor, lo acomoda y se acomoda bien en el sillón y agarra la manivela de cuero. Y más si tiene a los vendedores diciendo. Exactamente. Entonces, la compra de un vehículo es una compra emocional 100%, ¿verdad? Es pasional completamente. Ahora bien, en Expo Móvil y en general en las concesionarias asociadas a IBEMA, a mí me gusta pensar que no tenemos vendedores, sino que tenemos ejecutivos, que lo que hacen es un acompañamiento de guiar a ese cliente en definir exactamente cuál es el vehículo que se acomoda a sus necesidades, a su uso, etc. Tenemos varios ejemplos que quisiera mencionar, pero no los voy a mencionar porque son varias marcas y varias situaciones, pero es un acompañamiento y yo creo que eso de mantenernos enfocados en cuáles son las necesidades, cuál es el uso que tenemos que hacer de esa unidad y cuál es el vehículo que puedo mantener a largo plazo, ¿verdad? Porque no es solo pensar en que puedo pagarlo en este momento, sino también pensar en que existe un seguro asociado a ese vehículo, o debería existir un seguro asociado a ese vehículo, tiene que existir un pago de un marchamo y tiene que haber un costo de mantenimiento asociado. Entonces, son factores que también tenemos que considerar a la hora de adquirir esa unidad y ver cuál es la capacidad de pago que tengo en el largo plazo. Don Ricardo, tal vez si podemos retomar un poco cuáles son esas acciones que puede tomar un concesionario con un cliente que haya incumplido alguno de los términos de los contratos. Ok, ahí deberíamos definir, Brandon, qué tipo de crédito fue el que se entregó, porque definiendo el tipo de crédito también vamos a poder conocer cuáles son las acciones que tiene pues un concesionario o la vendedora para poder recuperar el bien o para poder cobrar lo que se debe. Si por ejemplo estamos hablando de una prenda, tendríamos que hacer la ejecución de la prenda. Si estamos hablando de un leasing, por ejemplo, es diferente porque en el leasing el vehículo no pasa a su nombre, sino que se mantiene a nombre de una sociedad de leasing, por ejemplo, de la misma vendedora. Entonces ya son requisitos legales que tendrán que analizarse caso concreto para poder determinar si se acude a la vía judicial o si de previo se intenta, digamos, solucionar el tema de alguna forma distinta que le sea beneficiosa a ambas partes. Perfecto. Bueno, si les parece, vamos a entrar más a profundidad a la parte eléctrica, ¿verdad? Que es, pues, sin duda alguna una tendencia que hemos visto en Costa Rica. Quería consultarle, don Carlos, su criterio de qué tanto ha crecido el segmento de los eléctricos en los últimos años y cuál es esa razón detrás de ese crecimiento. Ok, mira, te lo resumo en que para el año 2018 prácticamente lo que teníamos en el país eran 50, 60 vehículos eléctricos. En el 2018, que fue cuando se promulgó la ley 9518. Ahora bien, a lo largo de estos años, para situarnos en el 2023, solo el 2023 ingresaron 6.800 vehículos, un poquito más. Pero esto quiere decir que en el 2023 ingresaron más vehículos que el acumulado de todos los años previos. Yo creo que eso nos habla excelente, o es un excelente ejemplo de cómo ha crecido esta oferta y cómo crece la expectativa de los consumidores en torno a los vehículos eléctricos. Para este año estamos por encima ya de las 1.700 unidades y es que el vehículo eléctrico no solo cuenta con beneficios
fiscales o beneficios económicos derivados de la importación del vehículo, ¿verdad? Exoneraciones y otras cosas, sino que también tenemos otros incentivos que promueven la adquisición de estos vehículos, que no les aplica la restricción vehicular, que no pagan parquímetros. Bueno, eso es algo que todavía está un poco lento, pero tenemos otra serie de incentivos que hacen que una persona se decida por un carro eléctrico. Pero eso es a nivel de la adquisición de ese vehículo como tal. Ahora bien, derivado del uso diario de ese vehículo, también percibimos beneficios. Beneficios en los ahorros, en el consumo de electricidad, que es más barato que los combustibles, y también los costos de mantenimiento asociados, puesto que son, si bien es cierto, un vehículo eléctrico sí requiere mantenimientos, o sea, hay gente que piensa que lo compro y no tengo que llevarlo. Son máquinas y todas tienen que ser revisadas y todas tienen una revisión periódica de sus partes y sus piezas. Sin embargo, el costo de operación diario y en el largo plazo de ese vehículo es inferior que un vehículo de combustión. Entonces empiezan a hacer sentido para las personas, no solo por los costos, los ahorros que uno tiene derivados de la importación, sino también del uso diario de esa unidad. Claro. Don Ricardo, ¿cuáles son a detalle los beneficios fiscales que tiene un vehículo eléctrico? Claro. Nos decía ahora don Carlos algunos de esos beneficios. Hay exoneraciones en el tema de impuestos, a la hora, lo cual va a influir también en el valor del vehículo, pero hay una que es importante y es la reducción en el pago del marchamo. Entonces eso es importante también para las personas. El primer año no se va a pagar marchamo y después va a venir escalonado una reducción en el pago de ese marchamo que, como todos sabemos, se paga anual. También el tema de los parquímetros que nos decía ahora don Carlos, y hay algo muy importante que es el tema del ahorro energético. Usted de pagar, por ejemplo, en gasolina, no sé, una cantidad por mes, va a pagar un poquito más en su recibo eléctrico mensual, que no va a ser un pago muy significativo. Entonces va a tener muchísimo ahorro. Aparte de los ahorros que ya va a tener desde el punto de vista fiscal, va a tener también ahorro usted mismo en sus ingresos mensuales al no tener que pagar la gasolina, sino que solamente sube un poquito en la facturación eléctrica. Claro. Ahora, en el tema del marchamo en general, ¿verdad? Siempre es un tema que a la gente le preocupa a fin de año, pero si podemos ampliar un poco, por favor, en los eléctricos, ¿cómo es esta tarifa escalonada y hasta qué año va a tener vigencia? Claro, esta tarifa va a tener una vigencia durante los primeros 5 años de la compra del vehículo. Entonces, el primer año no lo va a pagar y después, de acuerdo a la ley, va a ir escalonado en un pago del porcentaje del marchamo desde un 80% y va a venir bajando. Entonces, eso es interesante para la gente que adquiere un vehículo. ¿Por qué? Porque es un beneficio adicional. Si yo voy a adquirir un vehículo de cierto valor, yo voy a saber que en el tema del marchamo que tengo que pagar todos los diciembres, si adquiero un auto eléctrico estoy ahorrando también a largo plazo, porque estoy pagando menos marchamo que si compro un vehículo que no es eléctrico. Don Carlos. Gracias. Tal vez para ilustrar el tema de los beneficios que uno percibe a partir de la compra de un vehículo eléctrico. Un vehículo de combustión paga 30 puntos porcentuales o el 30% de impuesto selectivo de consumo al momento de la importación. Un vehículo eléctrico en este momento paga 0. Entonces, ese es un beneficio. La ley 9518 y la modificación con la 10.209, lo que introdujeron fue una ampliación de los beneficios que ya existían, entonces todavía se hacen a más largo plazo. Por ejemplo, este tema de la exoneración del impuesto selectivo de consumo es en bloques de 36 meses. Entonces, primero están exonerados en un 100, 36 meses después se exonera en un 75, luego en un 50, etc. Entonces, los beneficios son prácticamente 10, 12 años. También están exonerados del impuesto al valor agregado. Entonces, en este momento estamos en el segundo año después de la modificación, entonces estamos en un 2% y así va a ir creciendo en los próximos años, un punto porcentual cada año hasta llegar al 11%. Y lo que mencionaba Ricardo de la exoneración del impuesto a la propiedad, que es uno de los componentes más grandes de los marchamos y la preocupación de todos en diciembre. Entonces, creo que estos beneficios hacen que sean tan atractivos los vehículos eléctricos, pero no nos quedemos solo en esta parte, sino también los repuestos para los vehículos eléctricos tienen exoneraciones. Entonces, el costo de operación asociado a todo el vehículo siempre va a ser menor que el homólogo de combustión. Claro.
Don Ricardo, a nivel de proceso registral de un vehículo, ¿hay alguna diferencia entre uno eléctrico, uno híbrido o uno de combustión? Vea, en realidad a nivel del proceso registral, a la hora que el consumidor final lo adquiere, no hay tanta diferencia. ¿Por qué? Porque ahí lo que tenemos que hacer es una escritura de compraventa del vehículo que se va a ingresar al registro público y se va a inscribir. Entonces los requisitos son iguales, tanto en el tema de los vehículos eléctricos como en los vehículos de combustión. Lo que sí va a beneficiar, como lo decía ahora don Carlos y lo estábamos conversando todos, es el tema de los beneficios que usted va a adquirir con ese vehículo. Claro. Don Carlos, hoy estamos viendo que las marcas y los concesionarios tradicionales están apostando también por unidades eléctricas. Quizás uno de los ejemplos más recientes es Grupo Purdy con su marca Xpeng, ¿verdad? Quería consultarle si desde su óptica está Costa Rica preparado para este boom de carros eléctricos, tomando en cuenta también que esto genera una demanda mayor en cuanto a energía. Claro, mira, en un evento internacional de vehículos eléctricos que participé hace un tiempo, mencionaban 3 factores principales: la oferta, la demanda y la infraestructura. Son 3 factores que tienen que ir prácticamente de la mano. En Costa Rica tenemos una infraestructura que ha sido suficiente para abastecer la cantidad de unidades que hemos tenido y que han venido circulando y que han venido ingresando. Sin embargo, ya empezamos a encontrar, bueno, vamos a ver, encontramos problemas de cantidad de infraestructura y también problemas en la calidad de la infraestructura. Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados. En este momento está siendo suficiente. La infraestructura de carga pública es prácticamente para casos de emergencia, ¿verdad? La cultura del vehículo eléctrico debería ser tener yo mi propio cargador en la casa y cargarlo en las noches para justamente aprovechar costo de energía y otras cosas, ¿verdad? Pero utilizar lo que es infraestructura pública únicamente en casos de emergencia o en casos que tengo que realizar un viaje largo. Entonces, ¿estamos preparados o tenemos condiciones? Creo que sí. Ahora, no podemos dormirnos y no podemos quedarnos atrás con el continuar creando distintos puntos de carga. Y esto implica también que las instituciones que ofrecen los puntos de carga o que verifican el cumplimiento o la condición de estos puntos de carga se aseguren de su operación continua, ¿verdad? Porque no es extraño darnos cuenta que el cargador de X punto pasa descompuesto todo el tiempo, que se descompuso la manguera, que se descompuso el conector, que no está funcionando, que está deshabilitado, etc. Entonces esto genera estrés en el uso diario del vehículo eléctrico. Entonces creo que es eso, tenemos que encontrar una mezcla de desarrollo de infraestructura. La oferta existe, la demanda existe, los costarricenses buscan los carros eléctricos por los temas que ya conversamos y que ya hemos ido desarrollando, pero creo que va a seguir creciendo y tenemos que ir considerando cómo vamos ampliando y cómo vamos ofreciendo de una manera más eficiente también el tema de electricidad. El balance energético nacional hace unos años era maravilloso, ¿verdad? En el sentido que estábamos produciendo y exportando prácticamente electricidad que nos estaba sobrando, puesto que y todo era proveniente de renovables. Actualmente hemos tenido que quemar combustibles fósiles para producir electricidad y esto pues es una piedra en el zapato cuando lo empezamos a ver dentro de las metas que tenemos como país. Entonces, creo que es importante continuar en ese desarrollo, pero de una manera responsable. Claro. Don Ricardo, a nivel de la ley de incentivos, ¿qué se dice específicamente sobre el tema de estaciones de carga? Mire, como estaba diciendo don Carlos ahora, el tema de las estaciones de carga es un tema que hay que analizar con mucho cuidado y hay que analizar con mucho detalle y hay que seguir ampliando. ¿Por qué? Porque la oferta es bastante amplia en la actualidad, lo decía ahora don Carlos en el tema de la cantidad de vehículos que ingresaron en el año pasado y ya en marzo vamos por 1.700. Entonces a diciembre no sé cuáles serán las proyecciones, pero podríamos llegar a 10.000 o más. Entonces el tema de los puntos de carga es un tema elemental y es un tema que tiene que desarrollarse también de acuerdo a la ley. Entonces esta oferta o esta cantidad de oferta nos va a obligar como país a realizar más puntos de carga.
y cada vez en mayor medida. Lo importante también es, como lo estaba diciendo don Carlos ahora, que cada persona que adquiera un vehículo eléctrico pueda tener el punto de carga en su casa y que los puntos de carga que nos va a ofrecer el Estado de acuerdo a la normativa y con los requisitos que deben cumplirse, esos puntos de carga puedan ser utilizados para viajes largos, puedan ser utilizados para las emergencias de las personas, pero que no se dependan de estos para cargar el vehículo, porque en este momento no podría darse abasto. Sí es importante aclarar que esto tiene que desarrollarse y cada vez tiene que ser más amplio, porque la oferta en vehículos eléctricos y la compra de vehículos eléctricos va a ser cada vez mayor. Don Ricardo, y en este punto, ¿cuánto peso puede tener el sector privado en aumentar, digamos, la cobertura de la carga eléctrica? Tiene mucho peso, pero no podemos cargarlo solo al sector privado. Esto tiene que ser un trabajo conjunto y tiene que ser un trabajo conjunto de acuerdo con las autoridades que como Estado también tienen ciertas obligaciones para convertir a Costa Rica en un país amigable con el ambiente, como siempre lo ha sido y que se ha comprometido a nivel internacional para hacerlo. Entonces no podemos solo cargar el sector privado. Don Carlos. Gracias. Mira, yo creo que con el tema de vehículos eléctricos, miedo no hay que tener. Es un tema de planificación. Tenemos que ser un poco más ordenados. Tenemos que planificar el viaje. No solo me monto y me fui. O sea, existen en este momento aplicaciones, 3, 4 aplicaciones suficientemente robustas que te identifican cuáles son los puntos de carga, si está funcionando, si no ha funcionado, cuándo fue la última vez que me conecté, que alguien se conectó a ese cargador. Entonces te dan por lo menos un pulso más o menos del área. En el GAM, vehículo eléctrico es perfecto. Para viajes un poquito más largos requiere planificación, pero en un país como Costa Rica podemos ir a cualquier parte en el vehículo eléctrico, disfrutarlo, aprovechar los beneficios que nos ofrece y más bien animarse a ver estas oportunidades como una más dentro del ecosistema de movilidad. A algunas personas no le funcionará el vehículo eléctrico por el tipo de uso, por la confianza que le tiene, por comodidad, etc. Pero eso es respetable. Yo creo que esto se trata de un ecosistema en el cual la gente tendrá preferencias por el vehículo de combustión, por el vehículo diésel o por el vehículo eléctrico. Entonces, es un panorama abierto que tenemos que aprovechar. Claro. Don Carlos, me gustaría preguntarle también qué está pasando con las marcas. Por ejemplo, con Tesla, que fue uno de los líderes en este sector de vehículos eléctricos, y también qué tanto peso están teniendo los chinos en este sector eléctrico. Mira, Tesla es una marca que no tiene representación en el país. Ellos tienen un esquema de operación distinto. Tenemos vehículos Tesla circulando en las carreteras, a veces nos los topamos por ahí. Sin embargo, no tienen una representación oficial por acá, y yo creo que eso limita la capacidad de crecimiento, pero ellos tienen un esquema diferente de desarrollo. Por el otro lado, el resto de vehículos chinos, pues es un ecosistema inmenso. Creo que todavía hay marcas que nos van a sorprender en los próximos meses, en los próximos años, marcas que son importantes en China que todavía no las tenemos por acá, y pensaría también que, como ha pasado en otros momentos en el mercado con otros vehículos de combustión, pues algunas marcas van a tender a desaparecer, y yo creo que en eso tenemos que también ser cuidadosos y responsables del respaldo y el acompañamiento que se dé a los clientes que adquirieron esos vehículos. Claro. Esto me lleva también a consultarle, don Ricardo, ¿qué podría o qué acciones podría tomar un cliente, por ejemplo, que trae un vehículo que no está respaldado por ningún concesionario en el país? Como estaba diciendo Carlos ahora, por ejemplo con Tesla, hay varios Tesla circulando en el país y usted los ha visto, o bueno, los hemos visto. ¿Qué es lo que usted no va a tener? No va a tener un respaldo. ¿Por qué? Porque no va a tener un concesionario que, por ejemplo, pueda surtirle repuestos, que pueda ayudarle en una situación particular que ocurra con su vehículo, o no va a tener quien pueda ver ese vehículo. Entonces es importante siempre cuando hacemos la compra, tal vez no dejarnos llevar por esa emotividad que a veces tenemos para comprar un vehículo, ya sea eléctrico o no. Y más cuando estamos hablando de un vehículo eléctrico, que es una tecnología que está en constante desarrollo y crecimiento, tener la capacidad suficiente para poder comprar un vehículo que tenga el respaldo suficiente para que pueda cumplir con el fin que yo estoy buscando. Don Carlos. Gracias. Mira, nosotros hemos identificado importaciones paralelas de algunas marcas, vehículos que vienen de China, que no han sido liberados para el mercado latinoamericano y que están viniendo a parar a Costa Rica. Obviamente en un mercado con un crecimiento, con un auge tan importante para vehículos eléctricos, se abren oportunidades de negocio y hay costarricenses que las van a aprovechar, y eso es bienvenido. El mercado es suficientemente grande y creo que hay campo para todos. Ahora bien, como decía Ricardo al principio del foro,
cuando se pone un bien en el mercado, se tiene que dar garantía y respaldo a todos los bienes. Los vehículos no están exentos de eso. Y de la experiencia que hemos tenido en los últimos meses, esta situación de importaciones paralelas se dio fuerte en los últimos meses del 2022 y parte del 2023. Es una burbuja que se está desinflando, está terminando de desaparecerse. Sin embargo, tenemos la situación que esos vehículos ya ingresaron al país. Nosotros hemos identificado alrededor de un poco menos de 1,000 unidades que ingresaron en esta condición, pero lo que pasa es que esos carros están circulando en este momento. Son carros con los que compartimos carretera, y en el momento que estos costarricenses tengan algún requerimiento, alguna situación o alguna necesidad de repuestos, de actualización de software, etcétera, van a topar con la realidad que se le puede ofrecer el servicio, se le puede ofrecer de manera limitada, o bien no se puede ofrecer del todo el servicio. Tenemos un caso con un par de marcas que han traído vehículos que no están liberados para el mercado latinoamericano, como les decía ahora, y clientes que se han acercado a la agencia a pedir algún tipo de ayuda, pues, estamos amarrados de manos. No tenemos el software, no tenemos la capacitación para atender esta unidad. Entonces, no se puede ofrecer ese servicio cuando no tenemos las condiciones para. Entonces, es eso. Tenemos que tener ese cuidado por la distorsión que esto puede tener más adelante cuando la gente quiera hacer un cambio de unidad o quiera hacer una renovación de ese vehículo. ¿Por qué? Porque va a tener una condición distinta y un tratamiento distinto porque no ha tenido un mantenimiento adecuado. Claro. Don Carlos, ¿cuáles son esos mitos que todavía existen alrededor de los vehículos eléctricos y fundamentalmente con el tema de las baterías y la vida útil? Mira, yo creo que actualmente los mitos cada vez van desapareciendo más y la gente se va convenciendo más de el uso y la funcionalidad de las unidades. Anteriormente escuchabas que la batería solo duraba 5 años, que duraba menos, que si se descomponía, que ya el vehículo no valía. Actualmente, con la tecnología que existe en este momento, los sistemas de administración de software de las baterías te permiten identificar si hay una celda, si hay un módulo dañado y hacer una sustitución de ese módulo en un laboratorio adecuado, un laboratorio acreditado. Entonces, esa batería juega de nuevo. Ese vehículo continúa circulando como se hizo la reparación de cualquier otro vehículo. Entonces, creo que esas preocupaciones que existieron anteriormente eran por la tecnología que existía tal vez hace 10 años, pero han ido quedando atrás y van a quedar todavía más en el olvido en los próximos años, porque la tecnología va dando saltos gigantescos, no solo en la composición química de las baterías, sino en reducciones en tiempos de carga, en eficiencia, en autonomía. Entonces cada vez vamos superando esto. Entonces creo que eso no es extraño que estemos viendo ahorita agencias que anuncian garantía de su batería 5 años, batería 10 años, batería indestructible. Esto habla muy bien de lo confiados que se encuentran los fabricantes de baterías en ofrecer su producto y poner ese producto en el mercado para los costarricenses. Don Ricardo. Tal vez para ampliar un poco más ahí lo que estaba diciendo Carlos, mitos siempre van a existir y siempre han existido, no solo con el tema de los vehículos eléctricos, sino con cualquier compra. ¿Qué sucede? Que de nuevo, y aquí lo vuelvo a decir, es muy importante el respaldo que usted pueda tener a la hora de adquirir un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque entonces el respaldo que le va a dar el vendedor le va a indicar cuál es la batería que usted está comprando, para hablar, digamos, de ese mito que tal vez es el más común, cuánto dura la batería, qué garantía tiene la batería, y ese respaldo es elemental, porque si a usted, como también en derecho corresponde, le entregan la información adecuada del bien que usted está comprando, usted no tendría por qué tener ese mito, y poco a poco, como dice Carlos, va desapareciendo, porque al final las mismas concesionarias están garantizando que el producto que ponen a la calle y que le entregan a un consumidor final es un producto que va a cumplir con los fines requeridos. Claro. Don Carlos, ¿qué tanto se mueve el mercado de eléctricos usados en Costa Rica? ¿Qué tan común es ver ese tipo de transacciones? Mira, es un mercado que está empezando a crecer. Dentro de las agencias ya empezamos a ver, no solo en su momento veíamos gente que cambiaba de combustión a vehículo híbrido, en este caso ya tenemos gente que tiene varios años de tener vehículo eléctrico y empiezan a aparecer esos clientes de segunda mano. Es un mercado que va creciendo,
va a irse robusteciendo. Yo pensaría que el boom de ese mercado no es en este momento, ese mercado va a madurar más en los próximos 3 años más o menos, porque ya es donde se empieza a acumular una masa crítica de vehículos que los clientes que por alguna u otra situación van haciendo el cambio o renovación de esa flota, ya van entregándolos en las agencias. Veía un estudio, no es un estudio nacional, es un estudio de Estados Unidos, donde hablaban que la retención del propietario del vehículo eléctrico es mayor en vehículo eléctrico que en el usuario de combustión. Es decir, las personas tienden a dejarse más el vehículo eléctrico que el vehículo de combustión. Pensaría que en patrones de uso, salvo que fuese por una moda, una renovación, etcétera, Costa Rica va a seguir un ritmo parecido, ¿verdad? La gente se enamora de su vehículo, se convence de la funcionalidad, de la utilidad de ese vehículo y pensaría que vamos a seguir un patrón similar. Sin embargo, creo que estamos todavía un par de años de ver de poder constatar eso. Claro. En esta misma línea, don Ricardo, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí me surge una oportunidad interesante de negocio de pues, comprar un vehículo eléctrico usado, ¿verdad? En este caso, ¿qué elementos legales tengo que tomar en cuenta al momento de la transacción siendo una unidad usada? Ok, vamos a tomar los mismos elementos que podríamos tomar para comprar un vehículo nuevo en cuanto a dónde proviene el vehículo. Si yo lo voy a comprar un vehículo usado eléctrico que usted tiene, lo voy a comprar yo, es una compra-venta privada, pues tenemos que realizar todos los requisitos y todas las revisiones previas para que ese vehículo pueda inscribirse a nombre mío que lo estoy comprando. Si yo se lo estoy comprando, por ejemplo, a una agencia que me lo está vendiendo, que probablemente en el transcurso del tiempo que nos decía ahora don Carlos, las agencias también van a empezar a vender vehículos eléctricos usados, pues la misma agencia te va a indicar cuáles son esos requerimientos del carro. Lo que yo necesito comprobar para la hora de inscribir es que ambas partes, vamos, si son personas físicas tienen ciertos requisitos, si son personas jurídicas tienen otros requisitos, puedan firmar la escritura sin ningún problema y que ese vehículo se pueda inscribir. Aparte que el vehículo cumpla con todos los requisitos legales para que esa inscripción pueda llevarse a un buen término. Don Carlos. Gracias. Mira, yo creo que a nivel de revisión o de gestión que tenemos que hacer como compradores de un carro usado eléctrico es el tema de asegurarnos la condición de la batería. En las agencias tenemos la posibilidad de escanear esas baterías y saber cuál es la condición, cuál es la salud de esa batería. Y adicionalmente, pues constatar que haya tenido un mantenimiento adecuado, idealmente un récord de agencia, o sea, que se hayan hecho los mantenimientos. Porque, como decía anteriormente, algunas personas tienden a pensar que el vehículo eléctrico está exento de mantenimiento. Y como cualquier máquina requiere de mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos. Entonces, asegurarnos que ha tenido un uso adecuado, o sea, uso, no abuso, ¿verdad? Y que, pues, idealmente con un récord de agencia podemos acreditar estas condiciones y eso me da paz a mí como comprador en segunda ocasión de que la unidad ha tenido un esquema de mantenimiento adecuado y que yo estoy haciendo una compra consciente y responsable habiendo verificado ese vehículo. Don Carlos, en este mismo tema, ¿cuánto cuesta cambiar una batería de un vehículo eléctrico? Y si en Costa Rica también se pueden reciclar. Eso depende del tipo de batería, del tipo de vehículo, del tamaño de la batería, del fabricante. O sea, tenemos un montón de situaciones que influyen en el costo de esa batería. Sin embargo, como les decía anteriormente, llegar al cambio de una batería completa de un vehículo como tal es una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de hacer una reparación de esa batería, identificar si existe una celda o un bloque de baterías que presenta algún desperfecto, algún cortocircuito, etcétera, y poder sustituirlo. Ahora bien, en caso de un siniestro, que haya que hacer un cambio, pues dependerá del tipo de vehículo y aquí ya entramos en un universo de consideraciones. Ahora también en el apartado de si esas baterías son reciclables, ya pensando en una batería que estuvo involucrada en un accidente, etcétera, o que están presentando algún tipo de recall, porque no estamos exentos tampoco a eso, son baterías que efectivamente se pueden reciclar. Existen ya un par de empresas que hacen el reciclaje de las baterías, algunas las reciben y lo exportan a otros países, y también tenemos en el país
nosotros en IBEMA hemos recibido algunas de las baterías y las hemos donado a instituciones educativas con fines científicos, es decir, para que se puedan familiarizar con la composición de la batería, con el funcionamiento de la batería y realizar prácticas estudiantes. Entonces, creo que todavía en esa parte tenemos desarrollo por hacer y también va a ir creciendo una industria que es la de recuperación de litio procedente de estas baterías, pero que todavía no tiene la masa crítica derivada de vehículos, porque recordemos que baterías de litio hay en todo, hay en teléfonos, hay en computadoras, entonces todavía vamos creciendo en la masa crítica para que se convierta en una operación que justifique el costo asociado a ello. Claro. Don Ricardo, ¿cómo puede un cliente aplicar su garantía al momento de adquirir un vehículo y si éste presenta algún desperfecto? Estamos hablando en el caso, por ejemplo, de un eléctrico. Lo primero que debería hacer una persona si tiene una situación gravosa con su vehículo es acudir al vendedor. Por eso también es tan importante todo ese, digamos, análisis previo de a quién le voy a comprar yo el vehículo, que era lo que estábamos hablando ahora. Entonces, en un primer término, si algo sucede con el vehículo, para poder yo ejecutar esa garantía, debo acudir al vendedor e indicarle qué es lo que está sucediendo. Como comprador también tengo que revisar muy bien cuáles son las condiciones de la garantía para que no sea yo mismo el que esté causando el daño, entonces la garantía no se pueda ejecutar. Entonces lo primero es acudir al vendedor, a quien me vendió el vehículo en este caso, para yo poder indicarle qué es lo que sucede, que se puedan hacer las revisiones adecuadas para entonces analizar si la garantía se puede ejecutar o no. Si ya la situación escala a algo mayor, pues existen los medios legales para hacerlo, pero en un primer término tengo que acudir al vendedor para que se pueda ejecutar. ¿Cuánto es el plazo normal, por decirlo así, que cubre la garantía de este tipo de unidades? Depende, o sea, esa es una pregunta que tal vez no te podría dar un dato exacto, porque la ley nos va a dar un plazo que es muy pequeño. Normalmente las garantías son mayores en este tipo de bienes y eso va a depender también de la agencia, del tipo del vehículo y de la batería como tal, que era lo que hablábamos ahora. Hay agencias que dicen que la batería es indestructible, otras lo dan por cierto kilometraje, otros lo dan por ciertos años. Entonces va a depender también del vehículo que usted esté adquiriendo. Don Carlos. Mira, el promedio de garantía de un vehículo de combustión son 100.000 kilómetros, 3 años. Para los vehículos eléctricos se dan condiciones similares. Sin embargo, actualmente ya estamos empezando a ver donde se amplían ese tipo de plazos. Entonces ya empezamos a ver garantías de 5 años, garantías de 8 años, pero eso ya va a depender del fabricante. Ahora bien, al momento de reclamar una garantía, yo creo que también es importante determinar si realmente es una garantía derivada de un desperfecto del vehículo o si es derivada de un mal uso del vehículo. Y recuerdo una situación muy particular que se presentaba con una agencia donde un cliente llegó a reclamar una situación de frenos. La persona decía que el carro gastaba los frenos, que el vehículo tenía un desgaste normal en los frenos. Se le hizo la revisión, efectivamente tenían un desgaste, se hizo la reparación del vehículo por garantía y el cliente se fue contento. A los días llegó el cliente con la misma situación. Este vehículo me desgasta los frenos. Entonces se hizo una revisión, se volvió a hacer la reparación por garantía, hasta que nos dimos cuenta que el cliente era fan de ir a correr los lunes en la noche a la Guásima, a los piques, y era más bien derivado de un uso y abuso del vehículo. O sea, una cosa es el uso normal del vehículo y otra cosa es cuando lo estoy usando como un vehículo para competencias u otras cosas. Entonces, también ahí tenemos que determinar si realmente es una garantía o estoy haciendo un uso abusivo del bien, que esta es una situación en la cual eventualmente no podría cubrirle la garantía a ese cliente. Claro. Don Carlos, hemos hablado de los eléctricos desde la parte particular, ¿verdad? De clientes privados, pero ¿qué hay también de empresas e incluso del Estado? ¿Cómo se están electrificando estas flotillas? Mira, en la ley 95/18 y con la modificación existe un apartado donde habla de la renovación del parque vehicular de las instituciones del gobierno, existen beneficios para buses. Bueno, una cosa muy importante es que en la ley 95/18 en su momento tenía una tabla donde establecía un límite máximo de exoneraciones. Cuando se viene la modificación con la 10.209, lo que hace es que la elimina y entra exoneraciones para todos los vehículos. Y aquí entonces también podemos considerar vehículos de carga, autobuses, etcétera, y otras cosas que en cierto momento estuvieron aparte de. Entonces, se abre
el beneficio a esto. Y entonces ya podemos hablar de otras instituciones. En este momento no es extraño ver flotillas de vehículos eléctricos en empresas privadas. En empresas de gobierno, muchísimas municipalidades están utilizando vehículos eléctricos también, y eso es una mezcla de todo, es una mezcla del precio del vehículo, de las condiciones que ofrece, de la conciencia ambiental, pero también del costo asociado de operar ese vehículo en el largo plazo, que a fin de cuentas cuando nos sentamos a hacer números, los contables, ¿verdad? Los administradores de las empresas empiezan a hacer los números y pues realmente empieza a hacer sentido hacer el cambio a una flotilla eléctrica donde tengo una serie de situaciones que me hacen ahorrar dinero. Claro. Don Ricardo, desde el punto de vista legal, ¿hay ventajas distintas para las empresas o entidades públicas que migren a flotillas eléctricas o son las mismas para todos los participantes? No, pues obviamente van a haber ventajas de muchos tipos. Podríamos identificar ventajas económicas como las que estaba hablando don Carlos ahora, en el ahorro, digamos, del mantener una flota. Los mantenimientos son más baratos, los marchamos son más baratos. Entonces hay una serie de ventajas que ya de por sí va a tener usted al adquirir un vehículo eléctrico o una flotilla de vehículos eléctricos. Pero también puede cumplir otras ventajas para una empresa. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el ser amigables con el ambiente. Hay certificaciones que pueden obtener. Hay situaciones que como empresa usted puede buscar. ¿Para qué? Para poder garantizarle a las personas que trabajan en su empresa un ambiente de trabajo adecuado y ecoamigable. Entonces, todo esto nos sirve tener una flotilla de vehículos eléctricos. Entonces, son muchas las ventajas que en este momento existen y que probablemente existirán en el futuro con el desarrollo que tiene esta tecnología. Ya para ir cerrando este bloque de eléctricos, don Carlos, ¿qué se vislumbra de cara al futuro en cuanto a innovaciones o unidades también para el mercado mundial y centrándonos un poco también en Costa Rica? El mercado de fabricación de vehículos mundial, todo el ecosistema, si consideramos combustión, eléctricos, es de aproximadamente 90 millones de vehículos. Los eléctricos están creciendo, no crecen al mismo ritmo que crecen en Costa Rica, sin embargo están creciendo. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses es todavía más modelos, más oferta, más marcas presentes en el mercado, y ya empezamos entonces a tener una mayor disponibilidad de vehículos en otros segmentos que anteriormente no teníamos. Como les decía, iniciamos en un mercado donde los automóviles eléctricos eran la norma, ¿verdad? Pero ya empezamos a ver pickups, ya empezamos a ver vehículos SUVs ya de mayor tamaño para 7 pasajeros, empezamos a ver flotillas para trabajo, empezamos a ver camiones. Entonces creo que todavía el ecosistema de eléctricos va a seguir creciendo. En este momento los vehículos eléctricos o los vehículos provenientes de China representan un 36% de las importaciones. Esto habla de la importancia que está asumiendo China en la producción mundial de vehículos. Y no es extraño el caso de Costa Rica con ese 36%. Ahora, cuando hablo de ese 36%, ahí estamos combinando lo que es combustión y lo que es eléctrico. Pero vean la cantidad de unidades que están representando. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es eso, un crecimiento importante, vamos a ver marcas nuevas, vamos a ver también posiblemente marcas de lujo chinas ya ingresando al país, y como les dije en un principio, el mercado es suficientemente amplio. El mercado de carros de lujo es muy interesante, es un concepto completamente diferente, pero eventualmente creo que vamos a ir abordando otros segmentos y otros mercados donde vamos creciendo. Claro. Don Ricardo, a nivel legal, ¿cuáles son esos puntos que usted considera en el que el país debería insistir un poco más precisamente para continuar con esta transición hacia flotillas eléctricas y generando más beneficios para las personas que migren hacia estas unidades? Recordemos que a nivel legal tenemos que tener algo muy claro. Todo lo que vaya a modificarse tiene que pasar probablemente por Asamblea Legislativa para la creación de una ley. Entonces, eso de alguna u otra forma nos atrasa un poco el desarrollo. La oferta no va de la mano, digamos, del desarrollo legal. ¿Por qué? Porque eso sí varía muchísimo en el tiempo de aplicación o de creación o de aprobación de una norma. ¿Qué tenemos que hacer como país? Tratar de llegar a esa oferta desde el punto de vista legal. ¿Cómo? Manteniendo los beneficios que se le están dando a los vehículos eléctricos, por ejemplo, y de alguna manera irlos ampliando. ¿Para qué? Para que ese cambio, para que ese paradigma que ya se generó en las nuevas generaciones, por ejemplo, que ahora no solamente buscan el carro, se me acaba de ir,
el vehículo normal que tenían hace muchísimos años las familias, el automóvil, sino que ahora buscan un SUV que les permita, por ejemplo, también ir a la montaña, ir a la playa, y si es eléctrico, mejor, porque están ayudando al ambiente. Entonces, esto tenemos que tomarlo e ir de la mano con la legislación. ¿Para qué? Para que se puedan mantener los beneficios, que cada vez sean mayores para las personas y que esto siga en un crecimiento paulatino. Don Carlos. Yo creo que lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que vislumbrar a futuro es que en este momento en el país, según datos de ARECEP, tenemos un poco menos de 500 estaciones de servicio, 500 gasolineras en el país, a todo lo largo y ancho de Costa Rica. Y en este momento tenemos aproximadamente 300 puntos de carga para vehículos eléctricos, que no están siendo suficientes. Entonces, no podemos dejar de desarrollar y de trabajar en que se desarrolle esa red eléctrica, esa infraestructura, y que podamos contar con más puntos de carga. Evidentemente, el vehículo eléctrico todavía requiere más tiempo de carga, no es tan eficiente a la hora de abastecer combustible, ¿verdad? Pero ya entonces, si crecemos esa cantidad de cargadores a lo largo y ancho del país, pues podemos solventar esa cantidad de vehículos eléctricos que estamos ofreciendo. Don Ricardo, y si comparamos los beneficios que tiene Costa Rica con otros países de la región, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos en ese aspecto? Todas las legislaciones son distintas, y es más, podemos poner de ejemplo Estados Unidos, que hace poco pasó una ley para que la producción de vehículos eléctricos sea mayor a la que en este momento tiene. Me parece que es como un 50% según lo que estuve leyendo. Ahora, nosotros como país, y como lo decíamos ahora también hace un rato, tenemos una línea de pensamiento, una visión hacia futuro, y esa visión siempre ha sido ser amigables con el ambiente. Y esa misión siempre ha sido tener la menor cantidad de emisiones a nivel país. Entonces los vehículos eléctricos van a beneficiar esto. Van a beneficiar esa carta de presentación que ha tenido Costa Rica a lo largo de la historia y a nivel internacional. Entonces, como país y con el desarrollo que debemos tener de acuerdo a la normativa, podemos seguir manteniéndola. Y el mantener y el procurar la producción, la venta de los vehículos eléctricos en el país es lo ideal. Don Carlos. Para agregar ahí, imagínate que de cara a la Expo Móvil que tenemos en unos días, ya tenemos confirmada la asistencia de una cantidad importante de visitantes de fábrica que vienen al evento. Y lo que vienen es a ver qué es lo que está pasando en Costa Rica. Ya el boca a boca de que en Costa Rica hay una emoción inmensa por los vehículos eléctricos y qué es lo que está pasando, ha trascendido. Entonces, tenemos una cantidad importante de visitantes que vienen a ver y entender, o sea, ver lo que está pasando. Ayer compartí con una gente de un foro de MINAE, teníamos invitados internacionales y me preguntaban, Carlos, ¿qué quieren decir las placas verdes? La placa verde quiere decir que es un vehículo eléctrico. Ah, ok. O sea, hemos visto bastante. O sea, entonces estuvimos conversando justamente sobre ese tema. Y esto no es extraño. O sea, los beneficios que ha ofrecido Costa Rica para promover el transporte eléctrico son absolutos. Pagamos 0 impuestos de importación, tenemos beneficios en los derechos de circulación, no tenemos restricción vehicular. O sea, la promoción de estos vehículos ha generado un crecimiento importante en esa oferta. Ahora, tenemos que ver si logramos mantener esa oferta de crecimiento y mantener esas condiciones a lo largo del tiempo para hacerlo más, ampliarlo a otros segmentos. Claro. Si les parece, vamos a hablar también de otro bloque que tenemos por acá, y es el segmento de lujo. Don Carlos, inicio con usted. ¿Qué modelos entran en este nicho y cómo se ha comportado en los últimos años el segmento de lujo? El segmento de vehículos de lujo es aproximadamente un 5% de las importaciones a lo largo del tiempo. Es decir, es un segmento que no tiene fluctuaciones por tipo de cambio, no tiene fluctuaciones por condiciones del mercado, de las tasas de interés. Es un mercado súper estable. Y aquí ingresamos con vehículos por encima de los 60, 70 mil dólares más o menos, ¿verdad? Y de ahí hacia arriba. Sin embargo, hay marcas que son consideradas marcas de lujo que han ingresado en un mercado, lo que ellos dicen el entry level, ¿verdad? Cómprese su primer X marca, y que ya es una marca de lujo. Entonces dan precios más accesibles. Ahora bien, tenemos vehículos de marcas tradicionales de lujo y también tenemos vehículos exóticos en la calle ya. Entonces no es extraño ya ver algunas de las marcas italianas en alguna calle aquí en San José, o ver algunos vehículos de alta gama que
cuando uno lo ve, uno dice, pucha, o sea, está circulando aquí. Esas cosas ya son cada vez más normales, pero efectivamente representa aproximadamente un 5% de las importaciones y se concentra en una cantidad limitada de marcas. Claro. Don Ricardo, estas marcas de lujo que no siempre tienen un respaldo de una agencia en el país, al momento de registrarlas, de que llegan al país, ¿tienen algún proceso distinto al resto del sector o es similar? Los procesos son similares para registrar una marca. Ahora, el tema de los autos de lujo también se está dando en el segmento eléctrico, y perdón que me vuelva a meter acá. ¿Por qué? Porque vamos a tener marcas ya muy reconocidas de lujo que ingresan pues sus modelos eléctricos y que los van a poner a la venta, pero también han ingresado, por ejemplo, marcas chinas, perdón, de lujo, que van a promocionar los vehículos eléctricos de lujo en ese segmento y que van a competir con las marcas que ya existen. Entonces, a la pregunta que me hacías, el registro de la marca va a ser similar para todos. Lo que usted tiene que hacer es posicionar esa marca, si es nueva, como una marca de lujo dentro del mercado. Claro. Don Carlos, también ese es un punto muy interesante. ¿Cuánto peso pueden llegar a tener las marcas chinas en un segmento de lujo donde normalmente la tradición y el estándar suele ser un factor a considerar? Creo que el tiempo nos va a dar esa respuesta. Afirmar en este momento el peso que podrían llegar a tener es un poco difícil. Es un mercado muy tradicional, es un mercado que está, no voy a decir dominado, pero es un mercado que está contenido en una serie de marcas. Los clientes, algunos son fieles a su marca y es el primero que estrena el carro siempre, el X modelo, siempre existe uno de esos, o incluso son clientes que tienen una cantidad adicional de vehículos. Entonces pueden esperar perfectamente 3, 6, 10 meses, un año a la fabricación de ese vehículo personalizado, porque no es un vehículo que están comprando por una necesidad como tal, sino que es una satisfacción. Es un vehículo que le ofrece estatus, que le ofrece distinción, que le ofrece condiciones que no necesariamente se los va a ofrecer otra unidad, y al tener vehículos que puedo utilizar de manera alterna, entonces las personas pueden esperar por la fabricación de estos vehículos. Entonces todavía yo creo que tenemos que esperar un tiempo más para ver qué tanto se va a ir posicionando el mercado chino dentro de estas marcas. Don Ricardo, también quería consultarle, bueno, a nivel legal uno podría pensar que un vehículo de este tipo pues es más apetecido, ¿verdad? No sé si ustedes desde su experiencia han notado que los clientes se preocupan un poco más, por decirlo así, digamos, por asegurar ese vehículo, tenerlo acorde a todas las ventajas de la ley. Bueno, como estaba diciendo Carlos ahora, el tema o el segmento de los carros de lujo, de los vehículos de lujo, es un segmento un poco más cerrado. Ahora, el tema del seguro es un tema que no solo un vehículo de lujo debe tener, sino que lo ideal es que todos los vehículos lo tengan, porque el seguro te va pues, a permitir que si existe algún siniestro con el vehículo se pueda responder. Entonces no es pues exclusivo para los vehículos de lujo, sino que debería ser para todos y debería ser la máxima de una persona que adquiera un vehículo que lo tenga asegurado. Tal vez para ampliar un poquito con lo que decía Carlos anteriormente, existen marcas ya muy posicionadas en el país que también están optando por traer una marca de lujo china. Entonces eso le va a dar también un beneficio al mercado y a la oferta que se presenta, porque la persona que ha estado toda la vida acostumbrada a una marca va a tener ese respaldo. Entonces eso le va a ayudar a la hora de tomar una decisión. En ese mismo punto, don Ricardo, a nivel de competencia, ¿cómo podría afectar al mercado que estas marcas tradicionales empiecen a atraer pues, marcas hasta cierto punto desconocidas? Yo no diría afectar, sino que más bien eso va a generar mayor competencia. Y la competencia siempre va a ser adecuada y siempre va a ser buena si se hace dentro de los parámetros de la ley. Entonces, lo que le va a dar esta situación más bien a los consumidores y al mercado en general es un mayor despliegue en esa competencia. ¿Por qué? Porque vas a tener un respaldo adicional. Y también, don Carlos, en este punto donde estamos viendo que ya la competencia de precios inclusive podría, digamos, hacerlos más accesibles para toda la población, ¿cuánto se puede beneficiar también el consumidor con un entorno donde los vehículos se pueden conseguir a un mejor precio? Claro, evidentemente el tema de hacerse de un vehículo o adquirir un vehículo de lujo por un precio sumamente competitivo o que equipara algún vehículo de gama media, pues es sumamente atractivo para algunas personas. Ahora, regresamos aquí al punto del uso del vehículo, el uso que voy a dar a esa unidad, cuál va a ser el vehículo que puedo mantener, etcétera. Entonces, todas estas consideraciones no podemos dejarlas de lado. Ahora bien, se dan unas excelentes oportunidades en estos vehículos
como manera de empezar o familiarizarme con la marca, con el servicio de la empresa, con el servicio que ofrece la marca como tal. ¿Por qué? Porque el segmento de lujo ofrece una condición distinta al mercado masivo, y esto va desde el tema del vehículo hasta el tema del servicio que ofrecen, las condiciones, los chineos adicionales que le dan esos clientes. Entonces justamente es como probar esa calidad de servicio y evidentemente empezar a crecer dentro de la marca. Claro. Ya para ir finalizando, don Carlos, quisiera que por favor me comentara los detalles de la Expo Móvil que va a iniciar el próximo 18 de abril. Por favor. Mira, la Expo Móvil, somos sumamente emocionados de tener una edición más de la Expo Móvil, en este caso la Expo Móvil 2024, con la particularidad que vamos a tener todo el campo ferial bajo techo. El tema de los aguaceros del 2023 y eso ya quedaron atrás, y nos complace más bien poder ofrecerle mejores condiciones a los visitantes, incluso a nuestros asociados. Tenemos en los números que hemos hecho rápidamente entre 300 y 400 modelos distintos de vehículos. Tenemos más de 65 marcas ya en este momento que van a estar exponiendo los productos, y pues estamos sumamente emocionados. Yo creo que lo mejor de esto es que se unen una serie de condiciones y de situaciones, como hablábamos al principio, se une la oferta, se une la demanda, se une el interés, o sea, hay una serie de condiciones. Los bancos ofrecen, tenemos 8 bancos que van a estar acompañándolos, entonces ellos cada uno vienen trabajando en una oferta especial para el evento, y todos llegamos a competir. Entonces se vuelve un excelente momento para que esos consumidores adquieran ese vehículo. Don Carlos, ¿cuáles van a ser los horarios, la ubicación, el costo de las entradas para quienes quieran llegar? Estamos desde el día jueves 18 hasta el domingo 28 en el Centro de Eventos Pedregal. Los horarios son de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 10 de la noche, los domingos de 11 a 7. La entrada cuesta 3.500 colones y el parqueo 4.000 colones. Entonces, muy importante, los niños menores de 12 años y los adultos mayores no pagan entrada. Entonces, es un evento también dirigido a toda la familia. Tenemos más de 2.500 espacios de parqueo en el Centro de Eventos Pedregal, entonces la gente puede llegar con calma, compartir. Vamos a tener unas rifas interesantísimas, vamos a rifar paquetes aéreos todos los días, entonces la gente con la entrada va a participar en la rifa de un viaje internacional. Entonces tenemos una serie de condiciones que hacen que el evento sea sumamente interesante, y esto es solo desde la parte de IBEMA, sin contar que las agencias hacen lanzamientos de nuevos modelos, lanzamientos de nuevas unidades, y esto implica también que haya un ambiente de feria, de fiesta en el evento. Entonces es sumamente atractivo. Claro. Don Ricardo, tal vez si podemos repasar, por favor, algunas recomendaciones para las personas que están esperando justamente la Expo Móvil para comprar su vehículo. Tal vez la recomendación principal para las personas que acuden a la Expo Móvil, además de que la disfruten, porque como decía Carlos, es un evento pues ferial y familiar, es que tengan conciencia de lo que quieren adquirir, cuáles son sus necesidades, qué es lo que requieren a la hora de comprar un vehículo. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a la Expo Móvil y sean atendidos por las personas que están ahí con toda la mejor disposición de ayudarles, puedan cumplir con sus necesidades y puedan adquirir la unidad que requieren. Don Carlos, ¿cuál sería su mensaje final de este foro, de lo que hemos conversado sobre el análisis y la situación actual del mercado automotriz en el país? Yo creo que lo más importante es aprovechar las condiciones que existen en este momento. Evidentemente, yo creo que a lo largo de la conversación que hemos sostenido en este buen rato, creo que existen condiciones en este momento para adquirir un vehículo nuevo. No solo desde el punto de vista de la oferta que existe, sino también las condiciones que ofrecen las agencias, también por el otro lado las condiciones que ofrecen los bancos, y los clientes o los compradores de vehículos tenemos que aprovechar este momento, sin dejar de lado el tema de la responsabilidad. Entonces, si somos consumidores responsables, consumidores informados, consumidores educados, podemos aprovechar estas condiciones y lograr obtener un excelente negocio que trabaje a nuestro favor. Entonces yo creo que esa es creo que la principal idea que me gustaría dejar, aprovechar este momento. Y en este punto, don Carlos, ¿cuál considera usted que pueden ser esos retos del sector automotriz, ¿verdad? para este año y también de cara al futuro? Creo que estar a la altura de la calidad de servicio que necesitan los clientes, pues evidentemente un mercado que crece de manera significativa implica
retos y dolores de crecimiento como tal, ¿verdad? Las agencias como tal tienen que prepararse para atender esa cantidad de clientes nuevos, para ofrecerles servicios. No es solo atenderlos, es dar el servicio postventa adecuado, de manera responsable y ofrecer la garantía de esos vehículos. Nuestras agencias, las agencias asociadas a IBEMA, pasan por un proceso de filtrado donde se revisa que tengan los talleres, que tengan los mecánicos con las capacitaciones adecuadas y que tengan las condiciones suficientes para ofrecer a los consumidores el respaldo. Entonces, no es solo eso, sino que también dar el cumplimiento de esas condiciones. Don Ricardo, ¿cuál sería su mensaje final sobre el análisis del sector automotriz en el país? Gracias, Brandon, y gracias, Carlos, también por este rato que hemos conversado pues ampliamente sobre el tema. Yo quisiera quedarme con una palabra que es oportunidad. Este momento de Costa Rica, donde están todos estos ingredientes juntos, le da al país, a las agencias, a los vendedores y a los consumidores la oportunidad de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque está cambiando todo el sector. El tema de los autos eléctricos, como lo hablamos ahora, es un cambio enorme que va a seguir con un desarrollo. Entonces, eso nos da como país la oportunidad de crecimiento a nivel legal. Nos da a las agencias, a los vendedores, la oportunidad de crecimiento a nivel de los bienes que están ofreciéndole a un consumidor final, que también tiene la oportunidad, y aquí le incluyo, la obligación de ser un consumidor responsable. Don Carlos, y también qué mensaje se le puede dar a la audiencia de nuestro medio que hoy nos está viendo en este foro y que también quizás están buscando esa oportunidad para comprar un vehículo y la Expomóvil puede ser pues lo ideal? Visitar la Expomóvil, exactamente eso. Creo que la Expomóvil reúne todo en un solo lugar. Podemos ahí ver toda la oferta de vehículos. Tenemos vehículos de trabajo, vehículos SUVs, automóviles, sedanes, es decir, tenemos de todo y tenemos presupuestos o precios para todos los presupuestos, es decir, arrancamos en los $16,000 y por ahí hasta vehículos de lujo que superan los $200,000 fácilmente. Entonces tenemos, creo que un vehículo para cada presupuesto y para cada necesidad. El acompañamiento de 8 bancos en el evento ciertamente dan condiciones también suficientes en garantías, en primas, en tasas de interés y también, muy importante, algunos bancos trabajan el esquema de créditos preaprobados, es decir, el cliente cuando llega al evento ya sabe que tiene una suma determinada preaprobada que justamente es nada más hacerla efectiva en el evento. Entonces creo que es una buena situación y una buena coyuntura para aprovechar en beneficio de uno. Don Ricardo, con tanta oferta, ¿qué tan importante es que el consumidor se informe, esté al tanto, conozca, como usted decía, su capacidad de pago antes de tomar una decisión de este tipo? El consumidor siempre tiene que estar informado. Y a ver, es una de las obligaciones y es uno de los derechos que también el consumidor tiene de acuerdo a la ley, la información. Entonces, las agencias, los vendedores tienen la obligación de informarle al consumidor final qué es el producto que va a adquirir o que pretende adquirir de manera completa. No se puede omitir ninguna información, pero para esto también sirve la Expomóvil, para que las personas que pretendan adquirir un vehículo puedan informarse de manera amplia de cuál es esa oferta, cuál es esa gama que se le presenta, para que pueda tomar la mejor elección. Y también aprovechar que la expo, la feria, dura bastantes días. Quizás los primeros días uno puede ir a hacer un sondeo y ya luego con cabeza fría tomar la decisión final. Así es. Muy bien. De esta manera llegamos al final del foro. Queremos agradecer a nuestro presentador, la firma legal Baker Tilly, y a nuestras marcas patrocinadoras Expen y Chang'an. Por supuesto que también a nuestros panelistas del día de hoy, don Ricardo Nazar, él es director de Derecho Notarial de la firma Baker Tilly, y también a don Carlos Aguilar, quien es director de IBEMA. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este foro. Gracias a ustedes. Gracias. Y también gracias a ustedes por sintonizar. Los invitamos a que estén atentos también a los próximos eventos del Financiero. Muchísimas gracias y que pasen un excelente día. Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio.